En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, comenzamos esta serie de videos en los cuales vamos a ver el libro La Unión con Dios, según las cartas de dirección espiritual de Don Columba Marmion. Es un libro a cargo de Don Raymond Thibaut, no sé bien cómo se pronuncia, bien, y que él hace un libro con textos de cartas de dirección de Don Columba Marmion. El libro trata de la unión con Dios. Se puede decir que prácticamente el autor es Don Columba Marmion, porque son todos textos de él. Pero los textos, Don Columba Marmion no lo escribió para este libro, lo escribió como cartas de dirección espiritual, y la elección de los textos está a cargo de este autor. Bien, comenzamos. El primer punto del libro es la unión con Dios, idea general. Lo primero que hace el autor es presentar una idea general de lo que es la unión con Dios y sus beneficios. Inicia el libro con una serie de reflexiones. En primer lugar, 3 espíritus que tienden a dominar a las almas. En cada alma hay 3 espíritus que tienden a dominarla. El espíritu del diablo, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Cuando el texto no está entre comillas, es porque no es de Don Columba Marmion, ¿no? Los textos de Don Columba Marmion están entre comillas. Sin comillas, nosotros ponemos las ideas del autor del libro. El autor del libro, volvemos a él, este tal Raymond, va introduciendo los textos de las cartas con algunas ideas propias, que en realidad las saca de Don Columba Marmion, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a hablar sobre la necesidad del sacrificio para la unión con Dios. Entonces pone en esta serie de cartas que vamos a ver ahora, el sacrificio para la unión con Dios es absolutamente necesario. Don Columba Marmion resalta siempre estos motivos, y después pone las cartas, ¿no? Entonces, nosotros vamos siguiendo el libro y sin comillas ponemos las ideas que el autor nos da, a veces con nuestras palabras, a veces con las palabras del autor, y entre comillas vamos a poner los textos propios de Don Columba Marmion. Bien, entonces 3 espíritus que tienden, evidentemente los títulos, perdón con todas estas introducciones, evidentemente los títulos no son de Don Columba Marmion, ¿no? Porque el libro no lo compagina, él no lo hace, él simplemente escribe cartas de dirección. Los títulos, la estructura del libro, las introducciones a los textos de Don Columba Marmion no son de Don Columba Marmion. Bien, entonces, 3 espíritus que tienden a dominar a las almas. En cada alma hay 3 espíritus que tienden a dominarla. El espíritu del diablo, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios.
Segundito. Ecco. El Espíritu de Dios siempre nos inspira que elevemos nuestros corazones por encima de la naturaleza. ¿Ah? Entonces, el Espíritu de Dios, evidentemente son estos tres espíritus, el de Dios, el del mundo y el del diablo, y cuando nos mueve el Espíritu de Dios es porque estamos unidos a Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos unidos a Dios, el Espíritu de Dios nos inspira que elevemos nuestros corazones por encima de nuestra naturaleza. Este Espíritu nos inclina sin cesar hacia una fe sencilla y amorosa. O sea que cuando estamos unidos a Dios, nos mueve el Espíritu de Dios, tendemos a tener una fe sencilla, amorosa, y nos inclina también hacia el abandono de nosotros mismos en las manos de Dios. Este Espíritu nos llena de paz y de alegría en nuestra creencia. Entonces, el Espíritu de Dios actúa en nosotros cuando nos dejamos guiar por Él. El Espíritu de Dios actúa en nosotros cuando nos dejamos guiar por Él y nos mueve a una fe sencilla, a una fe amorosa, a una paz y a una alegría. Prácticamente son las reglas de discernimiento de San Ignacio, ¿no? Otra nota metodológica: cuando hay un más es porque es una aclaración nuestra. Cuando hay comillas es porque son textos de Don Columba Marmio, y cuando no hay nada es porque es del autor del libro, aunque no necesariamente textual. Pueden ser las ideas de él. Entonces, esto es del autor del libro, este más es mío personal, es una declaración mía, y cuando esté entre comillas es de Don Columba Marmio. Bien, entonces hay tres espíritus que nos pueden mover. Indudablemente cuando nos mueve el espíritu del mundo es porque estamos unidos al mundo. Cuando nos mueve el espíritu del diablo es porque estamos unidos al diablo. Y cuando nos mueve el espíritu de Dios es porque estamos unidos a Dios. Cuando estamos unidos a Dios y nos mueve el espíritu de Dios, nos dejamos guiar por Él, tenemos fe sencilla, fe amorosa, paz, alegría. Los demás espíritus endurecen al alma, la llenan de tendencias naturalistas, y si se trata del espíritu infernal, el espíritu del diablo, la sumen en el abatimiento y en el desaliento. Prácticamente reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio. El Espíritu Santo ocupa en nosotros el lugar que Jesús tuvo entre sus apóstoles durante su vida mortal. Así como ellos podían recurrir a Jesús, hablarle, rogarle, ¿sí? Los apóstoles, cuando Jesús estaba en este mundo con su presencia natural de su humanidad, los apóstoles le hablaban, le hacían preguntas, todo. Bueno, así nosotros también tenemos al Paráclito que nos envió y que permanece en nosotros para sugerirnos todas las verdades que Él nos ha enseñado. Muy interesante este texto. Este texto se puede poner para introducir las reglas de discernimiento de San Ignacio, para mostrar qué son las mociones, ¿sí? Las mociones del buen espíritu. En las mociones del buen espíritu, Dios nos habla como Jesús le hablaba a los apóstoles cuando estaba en este mundo con su presencia natural, humana. Bien, eso, ¿no? Entonces, Dios nos habla
como Jesús les hablaba a los apóstoles. Tenemos esas mociones. Si nos dejamos llevar por Él, nos unimos a Él. Eso nos da alegría, nos da paz y nos da una fe sencilla, no compleja y complicada. En cambio, cuando no nos unimos a Él y nos unimos al espíritu del mundo o al espíritu del diablo, viene el desaliento, el desánimo, el endurecimiento y demás cosas. Bien, ¿cómo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios? Hay una doble verdad: somos criaturas y somos hijos adoptivos. Entonces tenemos que respetar estas verdades, que somos criaturas y somos hijos adoptivos. Respetar estas verdades hace que vivamos y obremos como criaturas y como hijos adoptivos, movidos por el buen espíritu. Entonces, para dejarnos mover por el buen espíritu, tenemos que respetar el hecho de que somos criaturas. Entonces, la relación con Dios tiene que ser de criatura a creador. Porque si no respetamos eso, no nos vamos a dejar mover por Dios, ¿no? Y del mismo modo, somos hijos adoptivos. Entonces nos tenemos que mover como un hijo con su papá, cariñoso y bueno. Si no respetamos eso, si no nos queremos dejar guiar como un papá misericordioso y tierno guía a su hijo que lo quiere mucho, no respetamos esa naturaleza, no nos vamos a poder dejar mover por Dios. No vamos a seguir el buen espíritu y no vamos a tener esa paz. Bien, entonces esta unión con Dios que nos llena de paz implica que obremos como criaturas y como hijos. Bien, en cuanto a nuestra relación con Dios como criaturas, en primer lugar, nuestra naturaleza presupone que la criatura permanece siempre en la más humilde adoración ante el Creador. Esto es de tal manera esencial que nada puede cambiarlo. O sea, tenemos que adorar a Dios. Es lo que corresponde como criatura. Y es constitutivo nuestro, de modo tal de que es incambiable. Nuestra adopción al estado de hijo de Dios eleva nuestra naturaleza, pero no la destruye. Entonces, si bien pasamos también a ser hijos porque nos adoptó y lo tenemos que tratar con cariño y tenemos que tener confianza y tenemos que abandonarnos en sus brazos como un niño se abandona en los brazos de la madre, eso no quita que no tengamos que igual adorarlo con reverencia. De ahí resulta que cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, contra sus permisiones, no permanecemos en la verdadera actitud de la criatura. Aceptar entonces todo lo que Él dispone de nosotros. En segundo lugar, nuestra adopción como hijos presupone que obramos siempre como hijos amantes hacia nuestro Padre Celestial, que procuramos siempre buscar su agrado. Entonces la criatura debe adoración. Y acá empezamos con cartas, ¿sí? Estas comillas indican cartas de Don Columba Marmion. Nunca abandone completamente la santa compunción. Es la más humilde expresión del hijo pródigo perdonado, pero que dice con David: delante de mí tengo siempre presente mi pecado. No abandonar nunca la compunción. Santa Teresa tenía siempre sobre su mesa esta oración copiada por ella: Señor, no quieras entrar en juicio con tu siervo. Humilde compunción que permaneció siempre en el fondo de su alma, a pesar de su elevada contemplación. Había ya atravesado todas las moradas y sin embargo seguía con la compunción.
la verdadera, la buena, ¿no? Recordemos los textos de Santa Teresa, como rechaza la mala compunción que te desanima, ¿no? La buena, que te da alegría porque te sentís más cerca de Dios, pero compunción, ¿no? Santa Catalina de Siena, al salir de sus éxtasis, decía: pequé, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Como sigue la compunción a pesar de la unión, porque seguimos siendo criaturas. Jamás podrá extraviarse un alma que conserva la santa compunción. ¿Sí? Como nota metodológica, cuando se cierra las comillas, es porque terminó esa carta o terminó lo que estamos citando de la carta, ¿no? Entonces este párrafo abre comillas y no la cierra. Abre comillas y no la cierra. Entonces estos dos párrafos son de la misma carta. Abre comillas y la cierra, de modo tal de que el próximo párrafo va a ser de una carta diversa. Bien. El Hijo debe amor. Las faltas cometidas por flaqueza y realmente detestada en nuestro corazón no son obstáculo para que Dios nos ame, solo excitan su compasión, ¿no? Entonces ahora resaltando nuestra relación con Él como hijo. Recuerden, tenemos que respetar nuestra relación de hijo y nuestra relación de criatura para dejarnos mover por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del diablo del mundo, y así tener esa fe sencilla, esa paz, esa perfección, ¿no? Entonces, como hijos, cuando cometemos faltas, pero las cometemos por flaquezas, pero a pesar de que las cometemos, como las cometemos solo por flaqueza, las detestamos, entonces esas faltas no son obstáculo para que Dios nos ame. Es más, excitan su compasión. No podría usted hacer nada mejor que seguir esta idea que encierra todo el espíritu de la nueva ley. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía por temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos: Abba, oh Padre. Tenemos que ser hijos, no seguir el espíritu de la ley del temor, sino seguir el espíritu de hijos, ¿no? De un Padre que nos ama. La mayor parte de sus dificultades, sigue con la carta, ¿no? La mayor parte de sus dificultades proviene de no dejarse guiar e inspirar de este espíritu de amor y de escuchar en cambio con demasiada frecuencia al otro espíritu, al del temor, que paraliza su alma y pone obstáculo a la gracia de Dios. Pone obstáculo a la gracia de Dios el tener una relación con Dios simplemente temerosa y no de hijo amoroso. Por tanto, si solamente tenemos temor y no tenemos confianza y amor, no nos vamos a dejar mover por Dios. Obstáculos a la gracia. Bien, otra idea: la perfección está en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y así escribe en una carta: la perfección se encuentra en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios. Sí, es muy importante eso. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero porque queremos cumplir su voluntad, no por un deber, por un objetivo nuestro, el cumplimiento de un mero deber, sino todo tiene que estar hecho por amor y por consiguiente con amor a Dios. Y así se cumple la voluntad de Dios. La perfección se encuentra en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios. Y acaba poniendo ejemplos, como tenemos que imitar en eso a Jesús y a la Virgen. En el momento de la encarnación, el primer movimiento de la santa humanidad de Jesús, movimiento que, según dijo San Pablo, resumió toda la santidad, fue la aceptación de la voluntad divina. Heme aquí que vengo, según está escrito de mí, al principio del libro, para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Y la vida entera de María se resume en estas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
cumplir siempre la voluntad de Dios. De todo corazón ruego por usted, para que nuestro Señor la lleve de la mano y le haga conocer y cumplir su santa voluntad. Dejemos que las cosas se desenvuelvan bajo la mano de Dios, y una vez que hayamos llegado al punto, veremos más claramente lo que es preciso hacer. Entonces insiste, ahora, ¿no? Está hablando de la unión con Dios, el respetar que somos criaturas, el respetar que somos hijos. Ya había dicho que la unión con Dios nos da la felicidad, nos dejamos mover con Él, nos da la paz. Bien, y ahora dice que esta unión con Dios, dejarnos mover con Él, es cumplir siempre su voluntad. Pero para cumplir siempre su voluntad hay que conocerla. Acá le está escribiendo a una religiosa que está ansiosa, que quiere obrar ya. Y no, todavía no conocemos la voluntad de Dios. Cuando la conozcamos, obremos. Ahora nos estamos dejando llevar por nuestras ansias. Entonces, de todo corazón ruego por usted para que nuestro Señor la lleve de la mano y le haga conocer y cumplir su santa voluntad. Dejemos que las cosas se desenvuelvan bajo la mano de Dios. Y una vez que hayamos llegado al punto, veremos más claramente lo que es preciso hacer. Por ahora no veo distintamente dónde está la voluntad divina. En una situación embrollada, el único recurso es oculus simplex, ojo simple. Si en todo mira únicamente a Dios, poniendo de lado las consideraciones personales sin tener parte alguna oscura, se hallará dentro de la luz y de la paz. Si tiene usted fija la vista solo en Dios, recibirá muchas gracias. Entonces, no apurarse, no ser ansiosa, esperar que la voluntad de Dios se manifieste y seguirla. Si las circunstancias llegaran a cambiar, entonces y no antes, se podría estudiar la manera de adaptar su vida a la nueva situación que usted me expone. Por el momento, viva en el presente actual y no en un porvenir que acaso jamás será para usted una realidad. Entonces, de nuevo, otra monja manijeada con el futuro, ansiosa, y ya quiere tomar decisiones en vista a un porvenir hipotético. No, deje que la voluntad de Dios se manifieste y después vemos. Por el momento, mientras no se manifieste, sigamos igual esperando tranquilitos. Hacer siempre la voluntad de Dios. Déjese conducir por la mano de Dios sin detenerse a mirar dónde la lleva, cuidando de permanecer bien sumisa y entre sus manos. Se está 1000 veces más unido a Dios, encontrándose por obediencia en medio de una multitud, que recluido en una celda por propia voluntad. Entonces, dejar que se cumpla la voluntad de Dios, dejarse conducir con Dios, no seguir los proyectos personales que no son los de Dios, son nuestros, ¿no? Esta parece ser una contemplativa que por algún motivo la obediencia le impedía la tranquilidad de su celda. Y entonces él la corrige y le dice, se está 1000 veces más unido a Dios encontrándose por obediencia, porque es la voluntad de Dios, en medio de una multitud que recluido en una celda, pero por propia voluntad. Bien, este cumplimiento de la voluntad de Dios es evidentemente fuente de paz, como ya lo hemos visto. ¿Sí? Porque nos dejamos mover por Él, por su Espíritu, y el Espíritu de Dios trae paz. Bien, y lo recalca de nuevo, mucho deseo que pueda usted encontrar la calma y la paz. No hay duda de que es inspiración del Espíritu Santo la que le empuja en este sentido. Sin embargo, es preciso hacerlo suavemente y no afligirse demasiado si no se consigue de una vez. El mejor medio de adquirir este sosiego es una resignación absoluta a la santa voluntad de Dios. Allí se encuentra la región de la paz.
Trate de no desear nada, de no ligar su corazón a nada que no haya sido de antemano presentado a Dios y colocado en el corazón de Jesús, a fin de quererlo en Él y por Él. La paz se encuentra cuando uno quiere solamente la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Y entonces si uno solo quiere la voluntad de Dios, va a estar siempre en paz. Una de las principales razones que hacen perder la paz del alma es el desear alguna cosa o apegar nuestro corazón a algún objeto sin saber si Dios lo quiere o no. Y luego, cuando algún obstáculo se opone a nuestros deseos, nos inquietamos, nos salimos de la conformidad a la voluntad divina y perdemos la paz. Sin embargo, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la santifica, y cada uno debe contar con su propio carácter. Por lo tanto, al mismo tiempo que evite la demasiada solicitud, ¿sí?, el consejo que le da para tener paz, le está hablando a una monja que es un poco ansiosa. Entonces le dice, no, usted tiene que estar tranquila, poner su voluntad solamente en Dios y así va a alcanzar la paz. Pero igual no se trata de sobreactuarlo, ¿no? Lo explica muy bien Dom Columba Marbio en esta carta, ¿no? Entonces, sin embargo, la gracia no destruye la naturaleza. Usted tiene su personalidad, su modo de ser. Por lo tanto, al mismo tiempo que evite la demasiada solicitud para no ser tan ansiosa, guarde la justa medida, ya que dado su carácter vivo, obrar con mucha lentitud sería una afectación que deseo evite a todo trance. ¿Sí? Entonces, eso. No se trata de ser una persona que no es la que somos. Se trata de ser lo que somos, pero aceptando la voluntad de Dios y por consiguiente viviendo en paz. Pero indudablemente, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa una hermana muy locuaz, entonces que tiene que trabajar en la humildad. Perfecto, no se tiene que hacer notar. Perfecto. Entonces, bueno, ahora no voy a hablar más. Y todo el mundo la va a mirar que diciendo qué le pasó a esta, porque saben que no es así. O sea, lo natural en ella es hablar. Entonces, si bien tiene que, evidentemente, controlar su carácter, tiene que ser ella, no tiene que sobreactuar, ¿no? Entonces, si bien se trata de dominarnos para someternos a la voluntad de Dios, en ese dominio que nosotros tenemos que tener sobre nosotros mismos, no tenemos que tener una afección exagerada ni una sobreactuación. En conclusión, la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera perfección se encuentra en la unión con Dios, que consiste en someterse amorosamente a su voluntad. Una rebeldía a su voluntad o un sometimiento no amoroso a su voluntad solo trae turbación. Bien, así inicia este libro presentando el tema de la unión con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.